Las tierras bíblicas se encuentran en una encrucijada de 3 continentes, Europa, Asia y África. Su cultura muy diferente a nuestra cultura aquí en América. También tenemos que tener en cuenta el tiempo y el espacio y hay que mirar cómo pensaban ellos, cómo era su estilo de vida, su vida diaria, su vestido, su comida, su trabajo, cómo era el urbanismo en ese tiempo, su política, la vivencia de cada estrato social y la diferencia con nosotros. Al entender esto podremos entender varios pasajes de la Biblia que de otro modo no comprenderíamos. Un ejemplo lo encontramos en la almohada de Jacob. Utilizó una piedra. Muchos de nosotros no haríamos esto, pero era muy común en su tiempo. El hecho de Sara entregarle su esclava a Abraham para tener un hijo por medio de ella. Y muchas otras culturas o eventos culturales, también políticos, debemos reflejarlo. Pero te invito a que estudiemos la Biblia y comencemos con este seminario. Hola amigos, estudiaremos en esta ocasión las generalidades del trasfondo histórico de la Biblia. Y lo que vamos a hacer es ubicarnos geográficamente. Veamos el mapa. Allí te ubicas y vamos a encontrar que estamos en una esquina donde tenemos a Europa, tenemos a Asia y tenemos a África. En esto encontraremos 5 regiones que yo quiero que les pongan mucha atención. Unas 2 regiones importantes va a ser Mesopotamia y Egipto. Pero hacia el norte vamos a encontrar la península de Anatolia, donde vamos a encontrar los hititas. Y también es lo que se conocía en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como Asia Menor. Y allí están ubicadas las 7 iglesias que se encuentran en el Apocalipsis y los viajes misioneros de Pablo. Ahora, cuando nos centramos hacia el oriente vamos a encontrar la región de Mesopotamia. Era muy rica, muy fértil, tenía 2 ríos muy grandes, el Tigris y el Éufrates, y allí floreció la mayor cultura, la sumeria, de donde saldrían otras culturas como la babilónica y la persa. Ya si vamos hacia el occidente vamos a encontrar la región de Palestina. Esta región de Palestina no era tan desarrollada como la de Mesopotamia o como Egipto al sur, pero la vida de los patriarcas en tierra de Canaán, o más bien conocida también como la región siro-cananea, que relatan los libros de los jueces, que relatan reyes y las crónicas, van a ubicarse en este espacio geográfico. Ahora, Palestina no era tan desarrollada como Mesopotamia, las ciudades eran pequeñas. Por ejemplo, las grandes ciudades de Ur tenían 60 hectáreas, pero la gran mayoría de ciudades allí en Palestina eran de apenas 15 hectáreas. Cuando vas hacia el sur vas a encontrar lo que es el Imperio de Egipto, con su desierto, pero sobre todo lo más destacado es el río Nilo. Entonces te vas a centrar Mesopotamia, de donde venía Abraham, donde estaba Babilonia, donde está el imperio persa. Mesopotamia, la tierra prometida, la tierra santa, como le dicen muchos hoy en día. Y hacia el sur, la tierra de Egipto. La región de Anatolia va a cumplir una función secundaria en la Biblia. Solo van a ser mencionados los eteos, pero en el Nuevo Testamento va a tener importancia. Y por último, la parte sur, también va a estar la región de Arabia, donde van a estar las tribus de los descendientes de Ismael. Bueno, vamos a ver otras generalidades. Primero, los idiomas bíblicos. Vamos a tener 3 idiomas en los que fue escrito el Antiguo Testamento, que son el hebreo antiguo, muy diferente al hebreo que se hablaba en los tiempos de Jesús, el arameo, que hay unos pocos pasajes en arameo en la Biblia, pero que será una lengua diplomática y va a ser la lengua en los tiempos de Jesús, y el griego koiné, donde escribiría la versión de la Septuaginta.
pero en los tiempos de Jesús sería el idioma mundial y lo compararíamos hoy al inglés. También tenemos, o vamos a estudiar, la Biblia hebrea, su formación y su estructura, muy diferente a la de nosotros, y la Septuaginta, que es donde toma parte nuestras Biblias modernas. Vamos a estudiar los materiales, el papiro y el pergamino, muy importantes en la conservación del texto escrito. Bueno, vamos a entrar en materia. La Biblia hebrea. Como te decía al comienzo, la Biblia hebrea es un poco diferente a nuestra versión moderna. Está dividida en 3 partes. Si me acompañas en tu Biblia, al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, mira lo que nos dice. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Triple división: la ley, los profetas y los salmos. Te voy a explicar esto. Vas a mirar la diapositiva y vas a entender 3 cosas. La primera, que nuestra Biblia es muy diferente en el sentido de que ellos tenían 22 libros. ¿Le faltaban libros? No. La manera como se organizaron. La primera parte es la Torá o ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Ahora, esa parte es la más sagrada y era la que se leía en las sinagogas. Era la ley que tenían los reyes, y de lo que siempre se habla en el Antiguo Testamento como ley son esos 5 primeros libros. La segunda parte, como ves allá en la imagen, tiene que con relación al Neví o profetas. Nuestra división de profetas empieza con Isaías, pero la división de la Biblia hebrea comenzaba con los profetas anteriores y con los profetas posteriores. Lo que son libros históricos para nosotros, para ellos eran los libros o los profetas anteriores, desde Josué hasta Samuel, y también los reyes. Ahora encontramos que los profetas posteriores son 4 libros, pero no como tú crees. El libro de Isaías, ¿sí? Jeremías, Ezequiel, pero en un solo rollo estaban los profetas menores, o como le decimos nosotros, profetas menores. Para ellos era un solo libro. Estaban los escritos o el Ketubín. Estos libros comprendían los otros libros que no entraron en aquellos profetas o en la Torá. Entonces encontramos libros como Daniel, como Lamentaciones, que no entran en los profetas, pero sí en los escritos, y los libros como Salmos, Proverbios, Cantares, toda la literatura poética y sapiensal. Ahora, mi amigo, esa es la división que tenemos, y como leíamos en Lucas 24:44, se ve reflejada en este texto: ley, profetas y escritos. Como el libro de Salmos era el más grande, a veces tomaba el nombre de toda esta parte. Bueno, continuando, vamos a hablar de los idiomas. La Biblia hebrea no solo contenía el hebreo como idioma, también el arameo. El hebreo antiguo, número 1, no poseía vocales. Las palabras eran cortas de 3 letras. Carecía de muchos adjetivos y no tenía palabras compuestas. Si habláramos del terrateniente, esa palabra no existía en el hebreo antiguo. Lo que existía era el poseedor de las tierras. Era muy difícil expresar ideas complejas, era sencillo y fue una lengua muerta ya para los tiempos después de los últimos reyes. Se adoptó el arameo como lengua oficial y sería la que tendríamos en los tiempos posexílico y en los tiempos de Jesús. El arameo
es muy parecida al hebreo, es una lengua semítica. Lo compararíamos entre el español y el portugués. Usted puede entender portugués muy fácilmente si sabe español. Lo mismo pasaba con el hebreo. Ahora, estos dos idiomas, ustedes ven en la imagen algunos pasajes en arameo. Era muy común de que algunos libros, algunos documentos, especialmente en el caso de Daniel, se escribieran en dos idiomas. No era una equivocación, era algo muy normal y común en su tiempo. Bueno, vayamos ahora al Antiguo Testamento en griego, lo que conocemos como la Biblia Septuaginta o versión de los 70. Es una versión de 72 eruditos en Alejandría que tradujeron la Biblia hebrea al griego. Como les dije, ya para el tiempo de los reyes posteriores, Ezequiel y otros reyes, el hebreo estaba muriendo y después del posexilio, la situación era que muchas personas no sabían leer hebreo y así se lo leyeran, no lo iban a entender. El griego koiné o griego común se expandió por toda esta región gracias a la conquista de Alejandro Magno y era una lengua fácil de entender, era una lengua comercial, una lengua que muchos hablaban y era fácil traducir los textos a esta lengua. Es más, la Septuaginta fue la versión que utilizaron los apóstoles y es la citada cuando se habla de textos del Antiguo Testamento en el Nuevo. Allí ven en la imagen la primera parte de arriba en hebreo y griego, como escribían en ese tiempo en los pergaminos y papiros. Abajo ven una página de la Septuaginta, como usted la puede comprar hoy en día. Cualquier biblioteca especializada, teológica, usted puede comprar su Septuaginta y si sabe algo de griego puede entenderlo. Bueno, avanzando tenemos los materiales de escritura. Eran dos los destacados. Tenemos los papiros. Papiro, que significaría la flor del rey, era una planta que crecía en el Nilo. Se utilizaba para crear este material de escritura. Se encontraron rollos de 10 metros, era lo normal, era muy caro. Se puede escribir solo por una cara. Y la máxima expresión o máximo tamaño lo encontramos de 50 metros. Pero lo normal eran solo 10 metros o menos. El comercio se hacía desde biblos y era un material muy apreciado en la antigüedad. También tenemos el pergamino. ¿Qué era el pergamino? Era un material a base de cuero de animales para escribir. Si alguna vez se necesitaba reutilizar el pergamino, se podía borrar y volver a escribir sobre él. Era un material más durable. Ambos materiales se lograron conservar hasta nuestro tiempo, gracias a que los documentos se guardaban en vasijas de barro sellado. Y gracias a eso encontramos papiro y pergaminos de más de 2000 años de antigüedad. Ese era el material de escritura, pero déjame decirte, la gran mayoría de población era analfabeta. Solo los escribas y nobles sabían tanto leer y muy pocos escribir. Por lo tanto, el material solo lo tenían las sinagogas y los templos en el pueblo judío. Aunque algo interesante, según los investigadores, la mayoría de hombres de Israel sabían leer y escribir. Era la única sociedad o pueblo que era obligatorio que todos conocieran la escritura para poder también leer los textos sagrados. No solo los nobles, todo el mundo tenía que aprender. Pero las otras culturas no lo hacían. Y hay mucha información que se perdió por esto. Bueno, ¿qué te voy a contar? La cultura oriental era una cultura nómada, un urbanismo primitivo, la ley de la hospitalidad era muy importante, una cultura patriarcal, la gran mayoría era una vida rural
Y en comercio internacional, aunque no lo creas, esas estructuras sociales eran muy fijas. Vamos a verlas. Primero, ¿cómo era una vida diaria en Mesopotamia? Como ves en la imagen, era una vida tranquila, se vivía la agricultura, pero también se pescaba, se criaban animales como ganado, pero eran para celebraciones especiales. Los ricos podían darse el festín de comer carne seguido, solo los pobres podían hacerlo en tiempos de fiesta y celebraciones. La dieta normal era el pescado, los granos y los cereales. Ahora, la agricultura era mayor parte por campesinos, que vamos a ver más adelante, y también se tenía comercio, se tenía fábrica de vasijas, algunas pequeñas industrias. Siguiente. Vamos a hablar de la vida nómada. ¿Por qué tan importante? Habían tres clases de nómadas. Unos por el comercio, toda su vida tenían un comercio internacional, eran meses viajando, intercambiando productos. Otros nómadas se debía a que su cultura, su vida, se fijaba en vivir lejos de las ciudades. La tercera eran los pastores de ovejas o de cabras, que ellos tenían este estilo de vida porque a diferencia de nuestra cultura donde podemos tener pastizales cerca, ellos tenían que viajar muchos lugares, muchos trayectos para poder conseguir el precioso pasto para sus animales. La cantidad de ovejas y cabras representaba la riqueza de estos nómadas. Y en esta categoría caben los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Esta vida no era muy fácil, ya que podrían tener momentos en los cuales no encontrar pastos, encontrar oposición, perder la vida de sus animales por los largos trayectos, por las sequías, pero también era una vida tranquila y centrada en los clanes. Allí vemos algunas carpas que representan cómo se vivía en ese tiempo. Muy bien, vamos a hablar de cómo eran las casas, tanto en ciudades como en los pueblos o en las fincas. Las casas no variaban mucho en las clases media y sobre todo los campesinos. Eran casas de una habitación donde todo se tenía en un solo lugar, como ves allí en la imagen. La terraza era muy utilizada para secar el grano en época de cosecha, también para dormir en los tiempos de calor. Era de barro prensado y era fácil de minar. Cuando la Biblia habla de minar era que usted podía cavar a través de la pared. No eran las rocas, las paredes sólidas que tenemos hoy en día, sino que un ladrón podía fácilmente, con una punta de hierro de metal, abrir un hueco y meter la mano. A eso se refiere la Biblia cuando habla de minar. Eran cómodas, en invierno se dormía con los animales adentro, aunque te parezca algo horroroso, pero era la vida común de ellos. Las casas no eran para estar todo el tiempo en ellas, era solo para llegar en la noche. Por lo tanto, ellos no se esforzaban en tener casas muy bonitas. La diferencia era con las clases ricas y las familias reales. Ellos tenían palacios, tenían sus patios, pero la mayoría de casas, como las ves en la ilustración, son casas sencillas. En las ciudades se unían tanto que uno podía caminar por los techos de las casas sin ningún problema, aparte de las calles. Bueno, ¿qué más encontramos? La vida antigua era muy religiosa. Allí tú vas a ver los templos que ellos construían. Mesopotamia, los Sigurat, eran templos donde vivía el rey o vivía el sumo sacerdote, o algunas veces el rey hacía ambos papeles. Eran estructuras de hasta 25 metros de altura, donde todos traían sus ofrendas. La vida religiosa era muy importante en la antigüedad. No era tan, digamos, tan fácil como hoy en día,
sino todo giraba en torno a las deidades. Ahora, vemos las tumbas y los templos en Egipto, aquí en la ilustración, y por ejemplo la ciudad de Babilonia, Mesopotamia, albergaba muchísimos templos, pero también habían altares con árboles, altares familiares en cada casa, habían altares comunitarios en las esquinas de varios barrios dentro de las ciudades, o lugares de adoración fuera de las ciudades, como bosques, donde se tallaban imágenes en los árboles y se veneraban. Muy bien, ¿cómo eran los viajes y el comercio? Esto es muy importante. Cuando tú ves el mapa, ves allí unas rutas en rojo, cómo se unía todo el Oriente Próximo. Y las rutas llegaban a lugares distantes, como Grecia, como Roma. También podían entrar a África hasta regiones del Sahara y más adentro de la Tercera Catarata. E inclusive existía la ruta de seda años después que unía desde las tierras de Palestina hasta China. El comercio internacional del segundo milenio no era tan impresionante, pero sí se han descubierto grandes rutas en las cuales se podía conseguir muchos materiales de intercambio. Ejemplo, el papiro de Egipto, el trigo de Egipto. Se encontraba en Palestina lo que era el aceite de oliva, el lino fino, y todos esos intercambios ayudaban a poder relacionar culturas. Se han encontrado instrumentos musicales griegos, ya en los tiempos de Babilonia, del imperio neobabilónico, en esta región. Elementos de bronce, elementos de hierro de Anatolia, gracias al comercio. Y así podemos entender por qué algunas cosas que no se fabricaban en Palestina y que son mencionadas en la Biblia, aparecen. Muchas veces los científicos o los arqueólogos negaban algunas cosas que menciona la Biblia. Hoy en día se han comprobado que era así, de esa manera. La ropa. Entre el hombre y la mujer usaban túnicas. La ropa de Egipto era un poco más diferente. Lo hablaremos en otro video. Pero los cintos, los sellos, los estilos variaban mucho, los colores, y que la ropa también representaba posición, estatus, ceremonias religiosas, entre otros factores. Tenemos los cultivos en el Antiguo Testamento. Yo quiero que mires esta imagen para que te hagas una idea. En esta imagen vas a encontrar los estilos de cultivo en el Antiguo Testamento. Habían tres clases. Uno eran los que se hacían en Egipto. El río Nilo se desbordaba, se colocaban canales y se producían muchas cosechas. El otro estilo eran en Mesopotamia, dependían de los ríos, de que los ríos también subieran, se hacían muchos canales a kilómetros de distancia de los ríos, pero en Palestina se dependía de la lluvia, no estaba cerca del río, y esto hacía que si llovía, podían cultivar y tener el alimento. Si no llovía, tenían que emigrar a donde pudieran conseguir comida. Ahora, es grande la cantidad de cultivos que teníamos. Tenemos los cereales, como el trigo, la espelta, que es un trigo de grano vestido, muy antiguo, la cebada, el centeno, la avena, el mijo. Tenemos entre las leguminosas las habas, las lentejas, el garbanzo. Tenemos el olivo, el ricino. Tenemos los viñedos, tanto para fruta como para vino. Tenemos entre los árboles frutales las higueras, los almendros, los granados, los nogales, los manzanos. Y tenemos palmeras datileras, entre otros elementos como las brevas. Ahora, también tenían cominos, melones, puerro y cebollas, ajos y pepinos, que eran muy utilizados en la cocina egipcia. Todos estos elementos los tenían en ese tiempo. Bueno, mi amigo, continuando,
vamos a ver por último el ganado. En el antiguo Israel se utiliza el ganado para referirse al pueblo Israel. Muchas de las parábolas de Jesús tenían que ver con ganado, especialmente los pastores de ovejas. Y a Jesús se le dice que es el buen pastor. Tenemos en esos tiempos del segundo milenio, tenemos animales como el asno, que era muy importante para la comunicación y el transporte de mercancías. El comercio internacional se basaba en el asno. Los camellos no fueron muy conocidos, sino ya a finales del segundo milenio. Cuando se habla que Abraham tenía camellos, se hablaba de que Abraham tenía algo muy especial, porque eran poco comunes en ese tiempo, a tal punto que algunos negaban que esta parte de la Biblia es verdadera. Hoy se han descubierto que sí eran conocidos, pero era algo muy escaso para el segundo milenio. Ahora, tenemos sobre todo las cabras y las ovejas, que eran el centro de la economía de los israelitas y de las ofrendas. También tenemos ganado vacuno, diferentes especies, sobre todo. Mi querido amigo, este es el final de nuestro tema de hoy. Y sigamos estudiando la Biblia, sigamos preparándonos, entendamos el contexto. Próximo video, vamos a estudiar los imperios. Te esperamos.